Bien, en este pequeño vídeo voy a explicar un poquito sobre las preguntas que planteé de repaso para el tema 1, ¿vale? Entonces, como hay alumnos que no vienen a clase, igual les viene bien este repasito y a los que vienen a clase también. Las preguntas son estas. La primera es, ¿por qué el cobre es un oligoelemento? ¿Por qué el cobre es un oligoelemento? ¿Vale? Entonces tenemos que en la parte primera de los bioelementos aparece en algún momento la definición de oligoelemento. Lo es porque está en cantidades inferiores al 0,1%. Ese es el punto principal, por la cual el cobre, que lo tenemos aquí abajo, es un bioelemento. Están en cantidades muy pequeñas, aunque hacen funciones muy importantes. Vamos a seguir con la pregunta 2. Define ácido graso y escribe una fórmula que lo represente. Bien, ahí nos tendríamos que ir ¿a dónde? ¿A qué tipo de moléculas? Nos tendríamos que ir a los lípidos. Un ácido graso, lo tenemos aquí, los ácidos grasos, describe, son componentes. Un ácido graso es un ácido orgánico formado por una cadena larga hidrocarbonada con un número par de átomos de carbono que posee un grupo carboxílico en uno de los extremos. Este es el grupo que le da a la molécula el carácter ácido, el grupo carboxilo o carboxílico, ¿vale? Esa sería la definición. Y aquí tenemos un ejemplo cualquiera, el ácido palmítico, el esteárico o el oleico. Este sería el oleico, que es con el que se fabrica el aceite, que es lo que constituye el aceite de oliva, ¿vale? Bien, vamos a seguir con las preguntas. Fíjense que ponía, enumera las principales, describe un ácido graso y escribe una fórmula que lo represente. Cuando se trata de escribir la fórmula que represente el ácido graso, podemos escribir cualquiera de estas, cualquiera de las tres, poner el nombre y poner cualquiera de las tres fórmulas, ¿vale? Bien, luego tenemos la siguiente y se enumera las principales funciones de los triacilglicéridos. Las funciones principales de los triacilglicéridos. Seguimos con los lípidos y nos vamos aquí donde pone triglicéridos, las grasas o triglicéridos. Es lo mismo triglicéridos que triacilglicéridos. Y la pregunta es las funciones que están justo debajo. La función es la de reserva energética. Esa es la principal, pero también actúan con función amortiguadora o como aislante térmico. Ahí tendríamos las funciones de los triacilglicéricos o triglicéridos. Bien, luego la pregunta 4 es ¿qué son las proteínas? En la pregunta 4, ¿qué son las proteínas? Nos iríamos a la parte del tema de las proteínas y al principio se define. Las proteínas son polímeros, igual que todas las moléculas que hemos ido estudiando en este tema. Todos son polímeros, formados por la unión de monómeros. Y en este caso los monómeros se llaman aminoácidos. En el caso de los glúcidos, los monómeros se llamaban monosacáridos. En el caso de los ácidos nucleicos, los monómeros se llaman nucleótidos. En el caso de los lípidos, los monómeros, entre comillas, se llamarían ácidos grasos, ¿vale? Pero en este caso, esta sería la definición de proteína. Si esos monómeros son menos de 100, se llaman péptidos, y si son más de 100, ya se llaman proteínas. Bien, seguimos. Y tenemos la siguiente pregunta. La unión de dos aminoácidos se establece mediante el enlace peptídico. Explica cómo se forma. Bien, pues para aplicarle la formación del enlace peptídico tendríamos aquí la descripción de ese enlace peptídico. Formación de la maltosa. La maltosa está formada por la unión de dos moléculas de alfa-D-glucosa. El enlace O-glucosílico se forma entre el grupo hidroxilo del carbono 1 de la primera glucosa y el grupo hidroxilo del carbono 4 de la segunda, desprendiéndose una molécula de agua. Aquí tendríamos el ejemplo de cómo se forma el enlace glucosídico. Cada vez que se unen dos monómeros, se separa una molécula de agua. Si, por ejemplo, un polisacárido como la glucosa tiene 300 moléculas un polisacárido, perdón, como el almidón, tiene 300 moléculas de glucosa, pues siempre se habrán formado, cuando se formó, se habrán eliminado 299 moléculas de agua, ¿vale? Bien, ese sería el enlace O-glucosídico, que es el enlace que une dos monosacáridos de los glúcidos. El que une los monómeros de las proteínas se llama peptídico y el que une los monómeros de los ácidos nucleicos se llama fosfodiéster. Y esos enlaces hay que repasarlos y conocerlos. La siguiente pregunta sería, las proteínas son las biomoléculas que desempeñan más funciones biológicas. ¿De qué depende la función
Obviamente la función de una proteína va a depender siempre de su estructura espacial, de su estructura tridimensional. ¿Y qué pasaría si variara la secuencia de aminoácidos de una proteína? Si varía la secuencia de aminoácidos, varía la configuración espacial y varía la función de esa proteína. Bien, ¿cuáles son los eslabones estructurales de los ácidos nucleicos? ¿Por qué están formados? Bien, pues vamos entonces aquí a los ácidos nucleicos y vemos que los eslabones estructurales o monómeros, que es lo mismo, son los nucleótidos, ¿vale? Son los nucleótidos, es decir, son moléculas que se repiten, pero en este caso el nucleótido no está formado como en los casos anteriores por una sola molécula, sino que un nucleótido se forma por la unión de 3 moléculas. Una es el ácido fosfórico, otra es una ribosa, que es un glúcido, la ribosa en el caso del ARN, ya veremos luego, y la desoxirribosa en el caso del ADN. Vemos que la diferencia es que aquí justo falta un oxígeno, por eso es desoxi. Y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas pueden ser púricas o pirimidínicas. Recuerden que las bases púricas siempre tienen la molécula grande y las pirimidínicas, que es la palabra larga, las moléculas cortas. Ustedes no tienen que estudiarse estas moléculas, ¿vale? Solo saber cómo se llaman. Las púricas, guanina y adenina, y las pirimidínicas, citosina, timina y uracilo, ¿vale? Bien, esa sería aquí debajo tenemos el nucleótido ya, lo que es la estructura, que lo podemos representar así: base nitrogenada o base pentosa y fósforo. Y aquí lo tenemos desarrollado: base nitrogenada, desoxirribosa y fósforo. En este caso, como es desoxirribosa, este nucleótido siempre va a pertenecer a una molécula de ADN. Bien, la siguiente pregunta sería: escribe los tipos de ácidos nucleicos que conoce y comenta sus diferencias. Para hacer esta pregunta tienen en la presentación en PowerPoint que viene sobre los ácidos nucleicos, tienen una diapositiva que creo que es la penúltima, donde viene claramente el cuadro comparativo. Los ácidos nucleicos son ADN y ARN, y aquí tenemos las diferencias: el tipo de pentosa, ADN y ARN, la base nitrogenada, ADN y ARN, son las mismas, excepto que el ADN siempre tiene timina y el ARN uracilo. Número de cadenas, 2, 1. Función: almacena la información biológica, los genes son el ADN, y permite la expresión de la información genética. Esto quiere decir que esto es lo mismo que síntesis de proteína. Los genes se expresan mediante la síntesis de proteína. Si aquí ustedes intervienen en la síntesis de proteína, está perfectamente bien. Y por último, estructura, esto de la ubicación podemos dejarlo, y estructura doble hélice, mientras que el ARN es una cadena lineal o con forma de trébol, pero no es una cadena doble, sino una cadena sencilla, ¿vale? Esas serían las diferencias. Vamos a ver la siguiente pregunta. Explica en pocas palabras en qué consiste la transcripción y la traducción. Bien, en este caso, el material genético, a ver si lo tenemos por aquí, la imagen sí. El material genético se encuentra siempre el ADN dentro del núcleo. En el núcleo, a partir del ADN se fabrica un ARN, que es este que tenemos aquí debajo, que se llama ARN mensajero. Y el proceso se llama transcripción, o sea que la información del ADN al ARN mensajero se llama transcripción. Este ARN mensajero sale del núcleo y se va aquí al citoplasma. Y en el citoplasma, que sería, esto está aumentado debajo, pero sería aquí en el citoplasma, hay unos orgánulos que se llaman ribosomas que leen ese ARN mensajero y van fabricando, estos serían los aminoácidos, van fabricando la proteína que se va enrollando en el espacio y quiere una determinada función. ¿Correcto? Fíjense que en la transcripción se van poniendo las bases complementarias, solo que donde tendría que estar timina está uracilo. Nunca el ARN tiene timina. Siempre en el sitio de la timina va a tener uracilo. Aquí tendríamos, aquí hay timina, esto es ADN. Aquí tendremos, esta es la complementaria. Aquí ahora se fabrica el ARN mensajero. ¿Ven? Donde hay timina, aquí se pone adenina. Pero si aquí hubiera adenina, aquí no se pone timina, sino uracilo. Porque siempre las bases son pares. La guanina siempre va unida aquí en el ADN a la citosina y la adenina a la timina, ¿correcto? Siempre hay el mismo número de adenina que de timina y el mismo de citosina que de guanina. Luego ya tenemos aquí el ARN mensajero que según el código genético que tienen ustedes en la última fotocopia del tema, va trayendo el ARN transferente va trayendo, hay 3 tipos de ARN, el ARN mensajero,
el ARN ribosómico, que es el que forma el ribosoma, y el ARN transferente, que son estos, que son como si fueran pescadores, que están por el citoplasma y traen al aminoácido que corresponde aquí. ¿Y qué aminoácido corresponde? Según las 3 letras que tenemos aquí. ¿Correcto? Ya lo veremos esto en otra pregunta. Pero que quede claro que el paso de ADN a ARN mensajero se llama transcripción y el paso de ARN mensajero a proteína se llama traducción. Transcripción, ADN a ARN mensajero. Aquí tendríamos la traducción, el paso de ARN mensajero a proteína. Bien, seguimos con la siguiente pregunta que sería, diferencia los siguientes términos. Esto es buscar monómero, polímero, bioelemento, biomolécula, monosacárido, polisacárido, aminoácido, proteína, nucleótido, ácido nucleico. Estas definiciones las tienen en el tema. Vamos a pasar a esta pregunta 11 que dice, una hebra de ADN presenta la siguiente secuencia. Aquí tenemos una secuencia de bases. Les pide. Vamos a, para esto, ver una imagen que tenemos aquí donde está resuelto. Esta es la secuencia de ADN, ¿vale? Esta es la secuencia de ADN. Siempre la secuencia de ADN, estos números significan que si una cadena está en sentido 5', 3', la complementaria está en sentido 3', 5'. Esto no se preocupe que ya lo estudiarán el año que viene. Bien, ahora, esta cadena la vamos a transcribir, esta de arriba, la vamos a transcribir. Donde hay guanina yo pongo citosina, la complementaria. Donde hay timina, adenina, pero donde hay adenina en el ARN mensajero voy a poner uracilo, ¿correcto? Y así todas. Aquí donde hay guanina yo pongo citosina. Donde hay guanina pongo citosina. Bien, luego busco en el código genético y tengo que buscar, fíjense que en el código genético viene un aminoácido que se llama metionina. Todas las proteínas empiezan con el aminoácido metionina, que es el triplete AUG. Yo cojo esos 3 y pongo metionina. Cojo los 3 siguientes, CAU, y busco en el código genético CAU, y si lo buscan verán que es HIS, lo que ustedes ven. Y el siguiente, ARG. Y estos guiones implican el enlace peptídico, ¿correcto? Bien, luego me hace una pregunta, la última, la correspondiente a la última, la D, dice, ¿cómo afectaría si aquí donde está la G, de repente hay una equivocación y hay un cambio y aparece una T? El cambio de un aminoácido, la G, el cambio de un nucleótido en la secuencia del ADN, si aquí en vez de G hubiese T, el complementario en vez de C sería A. Y si buscan entonces AAU, sería otro aminoácido diferente de la histidina, que sería la asparagina, que es esta, ¿vale? O sea que se formaría una proteína con un aminoácido distinto que se plegaría distinto en el espacio y tendría una función diferente. Ustedes pueden, si quieren, practicar hacer ejercicios de este tipo. La última pregunta, que es esta, dice, se estudiaron 2 muestras de ácidos nucleicos y se observaron las siguientes proporciones de base. Muestra 1 tiene un 28% de timina y la muestra 2 tiene estos tantos por ciento de uracilo y de citosina. Pregunta, ¿qué tipos de ácidos nucleicos son los analizados? Desde que vemos que tiene timina, el ácido nucleico, ¿cuál es? El ADN. Y desde que vemos que tiene uracilo, ¿cuál es? El ARN. ¿Cuáles serían las proporciones del resto de las bases de la muestra 1? Si de timina hay 28, de adenina tiene que haber la misma cantidad, 28. Lo sumamos y lo que nos falta hasta 100 ponemos la mitad de guanina y la mitad de citosina. Esto tiene que sumar 100, porque el ADN es una doble cadena. Pero el ARN no es una doble cadena. Entonces hay un 14 de uracilo, un 35 de citosina, y yo lo sumo, y lo que me resta hasta 100 lo parto por donde yo quiera, y le pongo un tanto por ciento a la guanina y otro a la adenina. Pero da igual, o sea, que si yo quiero, le pongo son 30 y 10, son 40, 49, me quedarían 51, pues yo puedo poner 41 y 31 y 20, por ejemplo, que suman 51. ¿Correcto? Bien, pues espero que un poco este vídeo, comentándoles un poco estas preguntas de cara al examen, les pueda ayudar. De todas maneras, cualquier duda que tengan sobre el tema, saben que disponen del foro de dudas del tema 1 para plantear cualquier pregunta.